Bueno, pues los genes, siempre en interacción con el medio ambiente, son los que determinan nuestra apariencia física, lo que es nuestro fenotipo, cómo somos, ¿no? Color de ojos, color de pelo, estatura, pero también nuestra aptitud, nuestra actitud incluso, aptitud y actitud, es decir, cómo somos, si somos reflexivos, si somos muy buenos en matemáticas, si somos muy buen deportista, también cómo metabolizamos diferentes sustancias, incluso fármacos, es decir, todo el compendio, nuestro libro de genes, que es un poco lo que tenemos, cuenta nuestra historia y la de nuestros antepasados, y cómo somos y cómo debemos enfrentarnos más que cómo enfrentarnos, qué predisposiciones tenemos, y incluso con las tecnologías que hay ahora, poder conocerlas anticipadamente y poder prevenir enfermedades, porque los genes también nos hablan de predisposición a enfermedades y incluso de padecimiento de enfermedades. Para hablar de funciones de genes tenemos que considerar que cada una de nuestras células tiene el mismo ADN, nuestro organismo tiene la misma composición de ADN en todas nuestras células. Lo que pasa es que no todas activan los mismos genes. Es importante tener en cuenta este aspecto para saber que a partir de un análisis de ADN, da igual de dónde se tome la muestra, puesto que los genes son los mismos en todas las células. Dicho esto, considerando que cada uno de nuestros genes viene de nuestros progenitores, 50-50, tendremos la representación, digamos, familiar. El gen es una estructura, como hemos dicho, formada por, es ADN, que está formado por bases nitrogenadas y proteínas, que no puede salir del núcleo. O sea, es imposible, porque digamos que el núcleo es su cajita, es el centro de operaciones, donde todo lo que ocurre va a estar regulado desde allí, porque por supuesto hay genes que la función que tienen es regular otros genes, es decir, hay un proceso de regulación muy importante. Por lo tanto, lo que hace es hacer una copia de sí mismo, y esa copia de sí mismo, que se llama ARN mensajero, ácido ribonucleico mensajero, es la que sale al citoplasma celular. Es decir, el gen nunca sale, siempre manda un mensajero, que es el que luego le dice a la célula lo que el gen quiere comunicar. Ese ARN mensajero lo que hace es explicarle a unos orgánulos que ya están en el citoplasma de la célula cuál es la secuencia de proteínas que necesita, que el gen ha dicho que se haga. Es decir, y resumiéndolo mucho, porque hay excepciones, pero vamos a comentar que lo mayoritario, lo que pasa es que un gen codifica una proteína, y eso es lo que el ARN mensajero le ha contado a la célula. Una proteína es una molécula funcional, es la que hace la función que el gen le ha dicho que tiene que hacer. Esa molécula está compuesta por aminoácidos, las proteínas están compuestas por 20 aminoácidos, y el gen lo que hace es que cada 3 bases del gen especifican un aminoácido de la proteína. Es muy complejo, es una secuencia muy compleja, una actuación celular muy compleja, realmente, pero resumiendo, lo que hace es que el gen le está diciendo a la célula, al citoplasma celular, que haga una proteína, porque esa proteína es la que va a tener la funcionalidad en el tejido donde está ese gen activo, porque, como hemos dicho, los genes están todos representados en todas las células, pero no todos actúan en las mismas células, actúan solo los genes que se activan en cada célula. Entonces, por ejemplo, en el músculo se activan unos genes que no se activan en la piel, y esas proteínas son las que funcionan, hacen la funcionalidad que los genes han expresado.
No, 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 no. A ver, las proteínas, nosotros lo que necesitamos es ingerir proteínas, tanto de animales como vegetales, me da igual, porque son la fuente de aminoácidos. Es decir, nosotros no fabricamos aminoácidos. Para nosotros el aminoácido como, digamos, las partes unitarias de las proteínas, nosotros no fabricamos aminoácidos. Debemos tomarlos del exterior. Por lo tanto, la alimentación es nuestra fuente de proteínas y ahí luego, por supuesto, los jugos digestivos, las enzimas, que por cierto son proteínas, son las que, digamos, rompen esas proteínas que hemos consumido de origen vegetal o animal en trozos. Esos trozos, por unos procesos evidentemente muy complejos digestivos, se transforman en aminoácidos y son los que nuestras células son capaces de integrar en nuestras proteínas.